queridos amigos, les damos una cordial bienvenida al inicio de la clase bíblica Enseñanzas de Jesús, donde estamos seguros que tú, junto con tu familia, serán beneficiados especialmente en el relacionamiento con nuestro Dios. Tendremos 18 lecciones, 18 jornadas que desarrollaremos a lo largo de este tiempo. Tendremos muchos invitados y el día de hoy estamos iniciando la primera lección con un invitado especial, el pastor Pablo Iberico. Pastor Pablo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, feliz, contento de poder participar en esta preciosa jornada donde vamos a estudiar la Biblia. Este curso será el medio para conocer más a fondo los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y saben, no venimos a hablar de mi verdad, no venimos a hablar de tu verdad. Juntos vamos a hablar, vamos a ir a la fuente de la verdad y es allí donde encontraremos lo que tanto estamos buscando. Qué bueno, pastor, escuchar esto. Y sin duda muchos en este momento se están haciendo una pregunta, pastor. ¿Cuál es el origen de la Biblia? Cuando hablamos del origen de la Biblia, tenemos que remontarnos al tiempo pasado. Recuerden, son más de 1500 años que duró la escritura de todos los libros que componen nuestra Biblia, los 66 libros. Dentro de ellos, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, se eligieron a 40 hombres, a 40 seres humanos como tú y como yo, pero Dios los eligió, los capacitó y el Espíritu Santo los inspiró para poder plasmar la palabra de Dios que buscaba transmitir para su pueblo. Este libro es un libro inspirado por uno de los dioses que forman parte también de la deidad. Amén, pastor. Dicho esto, entonces, estamos listos para arrancar la primera lección. Abra su lección junto con nosotros y vamos a desarrollar la primera lección que se titula Lo que Jesús enseñó sobre las Escrituras. Pastor Pablo, la primera pregunta es esta. De acuerdo con Jesús, ¿qué podemos encontrar en las Escrituras? Para contestar esta pregunta, no lo vamos a hacer de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Vamos a ir a la fuente de la verdad. Vamos a ir a un escrito está. Te invito a buscar en tu Biblia, si tienes la posibilidad de estar allí en casa, si te encuentras en un lugar diferente. Hoy hasta en los celulares tenemos la posibilidad de abrir la Biblia. Y vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. La palabra de Dios nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonios de mí. La invitación que Jesús está haciendo aquí no es una lectura simple como tú realizas a un libro X, cultura, qué sé yo, cocina, familia. Lo que aquí Jesús está invitando es a escudriñar, a profundizar, a concentrarte en ese espacio que tú vas a leer la Biblia, desconectarte de cualquier preocupación que puedas tener para que de esa manera el Espíritu Santo también pueda obrar en ti, el Espíritu Santo también pueda iluminar tu mente y cada texto que tú puedas leer, puedas entenderlo a cabalidad. Tenemos entonces la respuesta frente a la primera pregunta. Todo ser humano puede encontrar la vida eterna, pero para encontrarla tenemos que escudriñar las Escrituras, porque a través de las Escrituras conoceremos más a Jesús, que puede regalarnos la salvación. Gracias, pastor, por la respuesta. Entonces vamos ahora a desarrollar la segunda pregunta. Y la segunda pregunta dice así: ¿qué reprensión severa les hizo Jesús a los religiosos de su tiempo? Cuando hablamos de la segunda pregunta, pues Jesús en esta tierra, cada vez que Él se paraba al frente para hablar a un público, siempre había una intencionalidad de por medio. Para predicar a la gente que gustaba escuchar sus enseñanzas, pero Él también estaba pensando en los opositores que estaban allí, no porque gustaban escuchar a Jesús, sino porque estaban allí presentes buscando de qué manera puede equivocarse para acusarle y
acabar con él, porque el fin de ellos era destruir a Jesús, sacar a Jesús del camino. ¿Qué reprensión severa entonces Jesús hizo a los religiosos de su tiempo, aquellos que creían tener la verdad, aquellos que se consideraban dueños de la verdad? En el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 29, la palabra de Dios nos dice: entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La interpretación que ellos daban a las Escrituras era una interpretación buscando una conveniencia personal. Pero la propia Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos brindará libertad. Si usted va a la Biblia con un preconcepto, con un preconocimiento, con ciertos prejuicios, busca un texto que de alguna manera ayude a su pensamiento, a su creencia, entonces usted está leyendo la Biblia de manera equivocada. Usted tiene que ir a la Biblia dejando de lado su preconocimiento, sus preconceptos. Tiene que ir a la fuente de la verdad y todo lo que encuentre en la Biblia, usted lo tiene que creer. Amén. Qué importante entonces, amigos, es hablar siempre con un escrito está. Y pastor, ya que la pregunta nos deriva a una siguiente pregunta, la duda es esta, en la tercera pregunta: ¿cuál era la Biblia que Jesús usaba? Wow. Para ese entonces se conocía todavía aún parte de la Biblia, se conocía como la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Estaban los escritos de los profetas, estaban los salmos. Es decir, la Biblia que Jesús utilizó fue el Antiguo Testamento. Recuerda, hermana Delia, que para entonces todavía el Nuevo Testamento no se había escrito. Ninguno de los libros del Nuevo Testamento, porque después que Jesús muere, resucita y asciende a los cielos, después de muchos años todavía se comienza a escribir el Nuevo Testamento. Por lo tanto, incluso en la primera pregunta, cuando dice escudriñar las Escrituras, ¿qué Escrituras o qué escritos? Pues Jesús estaba invitando a escudriñar el Antiguo Testamento. Pues Jesús en su tiempo, en su época, utilizó los escritos del Antiguo Testamento, los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, los primeros 5 libros, los libros históricos del Antiguo Testamento, los sapienciales o los salmos o los poéticos, luego los profetas mayores, profetas menores. Esos eran los libros que Jesús utilizaba para predicar. Mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La llegada de Jesús a esta tierra no fue para destruir, para sacar de moda los escritos o parte de la Biblia que ya estaba completo, que era el Antiguo Testamento. De lo contrario, Él vino para cumplirlo también. Él vino para vivir de acuerdo a las enseñanzas que el propio Dios había plasmado ya a través de sus profetas. Pastor, y si los profetas escribieron la Biblia, entonces también surge otra pregunta: ¿quién llevó a los profetas a escribir el libro sagrado? ¿Fueron sus propias ideas? ¿Fueron sus propios pensamientos? ¿O en base a qué o a quién ellos escribieron la Biblia? Miren, cuando hablamos de los escritos de la Biblia, tenemos que meditar en 3 palabras claves. Una de las palabras tiene que ver con la fuente o los medios que Dios utilizó para llegar a los profetas. La primera palabra tiene que ver con lo que el profeta recibe, que se utilizaban los sueños, se utilizaban las visiones, lo que él recibía. Luego, lo que él recibía a través de un sueño o a través de una visión, entonces él con sus propias palabras, muchas veces con una falta de lenguaje, porque los profetas no todos tuvieron la misma capacidad mental, la misma enseñanza. Muchos de ellos fueron gente del pueblo, agricultores, pero que Jesús los capacitó. Entonces, estamos hablando que los profetas fueron inspirados, es decir, la inspiración. ¿Quién inspiró a los profetas para escribir la Biblia? El Espíritu Santo. Entonces, lo que ellos recibieron a través de la inspiración
Entonces ellos plasmaron en escrito con sus propias palabras. Es más, hermana Delia, podemos encontrar algunos errores dentro de la Biblia, pero errores de escritura, más no errores de mensaje. Entonces, si hay errores en la Biblia, entonces no podemos creer en la Biblia. Es que esos pequeños errores de escritura justamente brindan la evidencia que fueron seres humanos como nosotros que escribieron la Biblia. Ahora, el libro o la Biblia que fue inspirada por Dios Espíritu Santo a los profetas, en nuestro tiempo cuando nosotros la vamos a leer, ya no necesitamos ser inspirados, sino lo que nosotros necesitamos es ser iluminados. Cuando hacemos una oración antes de leer la Biblia, ¿qué pedimos a Dios? ¿Inspiración? No, la inspiración lo tuvieron los profetas. Exacto. Lo que nosotros necesitamos es iluminación para entender lo inspirado. Pero parte de la Biblia, amigos, no fue inspirado. Hay una parte de la Biblia, exactamente el libro de Éxodo capítulo 20, no es producto de inspiración. Esta parte de la Biblia fue escrita por el propio dedo de Dios. Así es, pastor. Y bien, pastor, vamos a continuar entonces con esta interesante lección. Y la pregunta 5, entonces, pastor, nos dice, según Jesús, ¿cuál es la fuente de la verdad? ¿En dónde se fundamenta la palabra de Dios, pastor? La fuente de la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Pero para responder esa pregunta, nosotros tenemos que ir justamente a la fuente de la verdad. Según Jesús, el libro de Juan 17:17 justamente plasma la respuesta a la pregunta que se está realizando. ¿Cuál es la fuente de la verdad? El libro de Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué palabra? Estamos hablando de este libro. Algunos lo conocen como las Santas Escrituras, otros como las Sagradas Escrituras, otros como la Santa Biblia. No importa cómo tú lo conozcas. Este libro, con sus 66 libros, no con más de 66 ni con menos de 66, con sus 66 libros es considerada la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, entonces esta es la fuente de la verdad. Pastor, y si la palabra de Dios es la fuente de la verdad, y habiendo tantos libros en el medio, ¿por qué, pastor, se hace el énfasis de poder estudiar la Biblia? ¿Qué beneficios tendríamos nosotros de estudiar la Biblia? Esa es otra pregunta que necesitamos responder para nuestros amigos que de pronto puedan pensar, no, es un libro anticuado, es un libro que cuando uno lee se cansa, le da sueño. Pero cuando uno lee este libro, va a recibir ciertos beneficios que usted no puede recibir con la lectura común de libros comunes. Cuando nosotros leemos un libro común, lo que vas a recibir es conocimiento, pero el beneficio mayor que vamos a recibir al leer este manual, La Fuente de la Verdad, es sabiduría. Y en la vida necesitamos los seres humanos más sabiduría que conocimiento, porque si el conocimiento no es llevado a la práctica, ¿en qué nos puede ayudar? Mientras que la sabiduría que podemos obtener a través del estudio de este libro, la sabiduría sí nos va a servir, porque aprenderemos a tomar buenas decisiones, aprenderemos cuándo hablar y cuándo callar, porque eso nos enseña la Biblia. Al obtener sabiduría, tendremos un mejor relacionamiento, ya sea en casa, fuera de casa, en el estudio, en el trabajo. Pero mira lo que nos dice el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 17. Y que desde la niñez has sabido sobre las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, te va a brindar sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, no algunas partes, no un libro o algunos libros. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué Dios? Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, es útil para enseñar,
Es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué busca Dios de sus hijos? Que alcancemos la perfección con su ayuda. Pero ¿de qué manera Él nos ayuda? Con su palabra, porque este libro nos brinda sabiduría. Vamos a corregir ciertos errores que estamos cometiendo si comenzamos a leer y aprendemos a vivir de acuerdo a los escritos plasmados en este maravilloso manual. Pero más allá de lo que podría servirnos en esta tierra, es que Dios quiere que a través de la fuente de la verdad obtengamos la salvación. Mira lo que nos dice la respuesta. Nos da sabiduría, pues nos corrige, nos instruye y nos enseña. Y eso es lo que necesitamos los seres humanos en esta tierra. Qué bueno, pastor, encontrar tanta enseñanza, tanto aprendizaje a través de la Biblia. Y bueno, Jesús, pastor, utilizó un método, una técnica para poder enseñar. Y esa técnica fueron el uso de las parábolas, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos muchas parábolas? La parábola del hijo pródigo, de la oveja perdida. Pero hay una parábola, pastor, que es la parábola del sembrador, en la cual se presentan diferentes tipos de suelo y cada suelo tiene un significado. ¿Qué quiso enseñarnos Jesús a través de esta parábola, pastor? Recordemos que Jesús era el maestro de maestros. Y una de las mejores formas, una de las maneras más didácticas posibles para Jesús transmitir un mensaje divino era justamente las parábolas. Pero aquí la pregunta se nos dice, ¿qué tipos de suelo? Yo crecí en el campo, crecí plantando, quitando las malezas de las plantas, cuando llegaba el momento cosechando lo que se había sembrado. Pero hay diferentes tipos de siembra, pero aquí específicamente Jesús narra sobre una siembra específica, que es la siembra al voleo. Para los que son agricultores, para los que en algún momento han hecho algún tipo de siembra, van a entender mejor. La siembra al voleo era un tipo de siembra donde se preparaba la tierra y la persona que llevaba la semilla de un cierto lugar, de una esquina de la chacra ya preparada, del terreno ya preparado, se paraba, agarraba una cierta cantidad de semillas en la mano y comenzaba a lanzar. Entonces lanzaba por diferentes lugares y una vez que se percataba que se ha lanzado la semilla en todo el terreno preparado, entonces venía ya sea una persona o a través del arado con buey o con algún animal para poder llevar la tierra y tapar las semillas que habían caído. Entonces, como el sembrador se paraba en un cierto lugar y lanzaba las semillas caían muchas veces fuera de la tierra que no se había preparado. Entonces, esta siembra al voleo no es una siembra al 100% seguro que todas las semillas que son lanzadas por el sembrador vayan a llegar a terreno preparado, vayan a crecer, vayan a germinar y puedan producir mucho fruto. Como el sembrador lanzaba la semilla, las semillas caían en diferentes direcciones. Una de las tierras que se presenta aquí en la parábola es justamente el camino. El camino no es un lugar para que la planta crezca, porque como en un camino la gente pasa y vuelve, es una tierra que mientras la gente va caminando por ella, se va convirtiendo en un terreno sólido, en un terreno duro. Por lo tanto, la semilla no tendrá opción de crecer. Pero no solo eso, como está en el camino, las aves pueden pasar, ven la semilla y comen la semilla. Si el ave comió la semilla, entonces no hay planta que pueda germinar. Otro de los terrenos era los pedregales. Como el sembrador lanzaba las semillas, muchas de ellas caían en lugares equivocados, por supuesto, en lugares rocosos, y aquí la parábola dice, en lugares pedregosos. Y una semilla que cae en un lugar como este, como el terreno tiene mucha piedra, pero también hay un poco de tierra, hay mezcla de tierra. La semilla crece por la poca tierra que tiene. Crece, pero viene el sol fuerte, dice la parábola, y como tenía poca tierra la semilla que había germinado,
Y como hay poca tierra, no puede profundizar sus raíces, viene el sol fuerte y marchita a la planta. Pero tenemos otro tipo de tierra en donde caen las semillas, que son los espinos. Como el sembrador lanzaba las semillas, entonces muchas de esas semillas también cayeron entre espinos. ¿Qué pasó al caer entre los espinos? La pequeña semilla germinó, pero mientras crecía, los espinos o los cardos o la maleza crecía con mayor fuerza, taparon a la pequeña semilla que intentaba desarrollar y la ahogaron. Por lo tanto, la semilla no prevaleció. Y el cuarto terreno que la parábola nos habla es la tierra fértil, la tierra buena, la tierra que específicamente el sembrador había preparado, un terreno adecuado para el desarrollo, para la germinación de cualquier semilla que se pueda colocar. Entonces, todas las semillas que cayeron en la tierra que el sembrador había preparado, había adecuado, pues fue una semilla que germinó, que se desarrolló y que al crecer dio muchos frutos. Esa es la parábola que Jesús utilizó en ese tiempo, y cada parábola tenía una intención. La parábola que él utilizaba siempre era un lenguaje común de acuerdo al público que tenía. De seguro que estaba hablando con muchos agricultores allí. Seguramente, pastor. Pastor, esta parábola, si ustedes, amigos, desean leerla detenidamente, pueden encontrarla en el libro de Mateo, en el capítulo 13, del versículo 3 al 9. Y ustedes pueden profundizar, pueden meditar y pueden ser iluminados por el Espíritu Santo para seguir aprendiendo más de las enseñanzas de Jesús. Pastor, ¿la palabra de Dios tiene una fecha de caducidad? ¿La palabra de Dios ya no cuenta para nuestros tiempos? ¿Es un libro que ya pasó de moda o que necesita actualizarse? La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre. En el pasado, seres humanos como nosotros, por la fama que ganaron, se atrevieron a decir que llegaría el momento donde la Biblia pasaría de moda. Imagínese, hermana Delia, que hoy tenemos la Biblia, la leemos, pero pasan algunas décadas y la gente ya no más le da la importancia a la Biblia. Ellos decían, como eran tan famosos, que ellos como hombres nunca pasarían de moda, pero que la Biblia un día llegaría el momento donde la gente no más le daría importancia. Un libro más que existiera en la tierra porque habrá pasado de moda. Pero saben, queridos amigos, estos hombres que se atrevieron a decir tal cosa, ellos no solo pasaron de moda, sino también pasaron al olvido, porque ya murieron. Pero este libro que tengo en la mano, la Biblia, aún sigue teniendo relevancia y seguirá teniendo relevancia hasta los últimos tiempos. Mira lo que dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Es la palabra de Dios. Por lo tanto, nunca pasará de moda. La palabra de Dios siempre estará en vigencia. Amén, pastor. Esa es una gran noticia para todos aquellos que esperamos siempre en las promesas de Dios. Y amigos, hemos llegado a la última pregunta de esta lección. Pastor, la pregunta dice así: ¿sobre quién Cristo pronunció una bendición especial? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Las bendiciones que Dios envía es buscando satisfacer las necesidades de todos los seres vivientes del planeta Tierra. Nunca Dios hizo ni hará acepción de personas diciendo, solo envío mis bendiciones para un grupo, para este grupo no. Él quiere bendecir a todos. Pero para recibir sus bendiciones, nosotros tenemos que hacer de nuestra parte. Sin hacer nada
Si recibiríamos las bendiciones, no sería correcto. La salvación sería muy sencilla, muy fácil. Mira lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 28. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. La Biblia es un libro 100% práctico. De nada te sirve tener una Biblia en tu cabecera si no la lees. Pero de nada te sirve tener una Biblia en la cabecera, leerla, si no la practicas. La práctica de los consejos bíblicos van a ser de mucho beneficio para tu vida. Conozco a mucha gente que utiliza la Biblia más como un amuleto. Gente que dice: estoy con una pesadilla muy fuerte, agarra la Biblia y lo coloca al lado de su almohada. Y algunos dicen: me da tranquilidad, me da seguridad. Imagínate la Biblia cerrada. Si eres consciente que te da tranquilidad, imagínate la Biblia abierta, leyendo su contenido y a la vez practicando su contenido. Si tú quieres realmente recibir las bendiciones del cielo, necesitas, mi querido amigo, mi querida amiga, dedicar un espacio de tu tiempo, 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, empecemos por 5. Pero no permitas que el día finalice sin haber dedicado un espacio, un momento de las 24 horas que Dios te regala cada día para ir a la fuente de la verdad, para abrir la palabra de Dios. Porque tan solo cuando la Biblia se abre, ya hay poder, porque encontrarás la palabra de Dios. Y si tú te comprometes a dedicar un espacio de tu tiempo, los beneficios los vas a disfrutar tú. Y de esta manera ya venimos finalizando el desarrollo de nuestra lección número 1, lo que Jesús enseñó sobre las Escrituras. ¿Sabes? Quiero que tú y yo tomemos una decisión. Y dentro de esa decisión quiero recargar lo siguiente. Primero, necesitas creer que la Biblia es la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo. Si estás allí en casa con tu amigo, con tu amiga, con algún familiar, juntos hagan un compromiso de creer que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. No hay otro libro que el Espíritu Santo haya inspirado. Inspiró este maravilloso manual, la Santa Biblia. Debemos de desear, debemos de querer, aceptar, reconocer que la Biblia es la palabra de Dios, pero no solo tengo que creer, necesito hacer un compromiso de practicarla. Es la única forma de beneficiarnos. No basta creer. No creo en la Biblia, sí, me encanta, yo sé que es la palabra de Dios, pero si no la practicas, no habrá ningún beneficio tan solo por creer. Es creer y practicar. Y de esa manera obtendremos grandes beneficios para nuestra vida. Y finalmente, necesitamos hacer un compromiso de estudiarla todos los días, porque sus enseñanzas son de beneficio para ti como padre, como madre o como hijo, sin importar tu condición económica, sin importar tu condición social. Todos podemos ser beneficiados, todos podemos dedicar un espacio de nuestro tiempo y Dios se encargará de bendecir tu familia y de beneficiar tu vida personal. Pastor Pablo, estamos realmente bendecidos el día de hoy por escuchar la palabra de Dios y también por llevarnos a la práctica. Queremos cerrar este momento especial con una oración, hablando al Señor. Pastor, ¿puede orar, por favor? Vamos a orar. Amado Padre, agradecidos a ti porque tú nos regalaste este espacio para meditar en tu palabra, para ir a la fuente de la verdad, para descubrir lo que tú anhelas para cada uno de tus hijos, el deseo que tú tienes, el anhelo de regalarnos tu salvación, pero también el anhelo de bendecirnos en cada día que pasamos sobre esta tierra. Te pido por todos mis amigos y amigas que están participando en el desarrollo de este estudio bíblico, Enseñanzas de Jesús.
Acompáñalos en todo momento y sé propicio a sus necesidades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos en el desarrollo de esta primera lección. Estaremos orando por ti y no olvides que tenemos una próxima cita para desarrollar la segunda lección que se titula Lo que Jesús enseñó sobre la salvación. ¿Te interesa conocer? Te esperamos en la siguiente jornada. Que Dios te bendiga.